Este libro, por ejemplo, me llevó a despertarme un martes a las 3 de la mañana. Esta historia empieza acá. Un día de noviembre de 2022 o 2023, no me acuerdo bien, entrando a una librería a matar el tiempo, me encontré con un libro que me sorprendió. El nombre del autor era completamente desconocido para mí. Y además el título me pareció interesante, también un poco familiar, no sabía por qué. Pero lo que me terminó de llamar la atención fue la lectura de la contratapa. Una novela perdida, un escritor maldito. De todos modos no lo compré. Estaba con las billeteras tanto físicas como virtuales completamente vacías, para no perder la costumbre. Pero bueno, se quedó dando vueltas en mi cabeza durante 2 años. Y en el medio pasó la vida. Pasaron gobiernos, pasó un mundial, materias, pasaron amistades, pasaron noviazgos, pasaron otros libros, trabajos, pasaron crisis, pasaron alegrías, pasaron otros libros. Y sin embargo, ese título, ese libro, ese autor seguía dando vueltas en mi cabeza. Recién, en noviembre de 2025, decidí autorregalármelo para mi cumpleaños. ¿No les ha sucedido tener expectativas en torno a algún libro o una película que se les presenta en la vida y que de repente los defraudan? O peor aún, que estos pasen indiferentemente por sus vidas y se conviertan, creo yo, en el peor miedo de quienes escriben, en ser material de olvido, o sea, en ser libros olvidables. O bueno, también les puede suceder que esa expectativa efectivamente se confirma y de repente un libro, una película, una producción artística, lo que sea, se convierte en algo que se les construye como inolvidable y que tal vez por un momento, más largo o más corto, les movió alguna fibra sensible de su vida. Este libro, por ejemplo, me llevó a despertarme un martes a las 3 de la mañana para escribir una especie de reseña y creo que hoy voy a empezar a materializarla. Hoy les traigo La más recóndita memoria de los hombres. Se trata de una novela escrita por Mohamed Mugarsar, un joven escritor de origen senegalés que reside en París. Esta novela fue publicada en Francia en 2021, ganó el premio Goncourt, ¡Vive la France! No sé cómo sería, que es un premio muy prestigioso dentro de la crítica literaria francesa y europea, me animaría a decir, y en 2022 fue traducida al español y publicada bajo la editorial Anagrama. La historia comienza con un joven escritor africano de origen senegalés residente en París, Diegan Latir Faye. Este es como nuestra voz narrativa más presente en esta historia. En 2018 descubre una novela perdida, El laberinto del inhumano. De esta manera, Diegan se reencuentra con un escritor que hacía unos pocos años, mientras estudiaba letras, le había llamado la atención, T.C. Elimane, que en 1938 había publicado El laberinto de lo inhumano y tras ser aclamado por la crítica literaria francesa, posteriormente fue acusado de plagio y su carrera cayó en la ruina y por lo tanto Tisi o T.C. Elimane cayó en el olvido, junto con su obra. A partir de ese hallazgo, Diegan se lanza a la búsqueda de quien fuera llamado en su momento el Rimbaud negro. Y nosotros lo acompañamos en esa búsqueda. Esta historia no solamente me gustó por su forma de ser contada, por la forma en la que está escrita, sino también porque abre muchísimas preguntas y habita continuamente la ambigüedad, algo que para mí hoy en día está muy poco abordado en la literatura. En ese sentido, recupera preguntas que a mí me importan mucho o que por lo menos me interesan. Y entre ellas pueden ser, no sé, por ejemplo, ¿cuál es el lugar de la literatura en el mundo de hoy? ¿Cómo nos relacionamos con ella? ¿Cómo se relaciona un autor con su obra? ¿Qué puede ser la literatura y el arte en general para sujetos de nuestro siglo? Para sujetos que estamos atravesados no solamente por el arte en su reproductividad técnica, como bien diría Walter Benjamin hace más de 100 años, sino que también esa misma reproductividad está constantemente atravesada por el algoritmo, por la corrección política y por justamente no poder admitir las ambigüedades, las contradicciones y las paradojas.
Además de la premisa de la historia, hay dos aspectos que a mí me llamaron la atención desde un primer momento y que siento que está bueno poder tenerlos en cuenta. Uno es la materialidad del libro y el otro es la inspiración bolañesca que tiene esta obra. En el mundo de los historiadores hay un tipo llamado Roger Chartier, que hace unos años bastante largos, como 50 años, renovó el estudio de la historia de los libros y principalmente de la historia de la lectura, vista no solamente desde su práctica, desde su sentido, sino también desde su misma materialidad. Y si bien los estudios de Chartier refieren a la modernidad, no sé, creo que sus premisas son claves interpretativas para tener una perspectiva respecto a las formas de leer que tenemos en nuestro presente. Lo que me llamó la atención de este libro es su extensión. Tiene alrededor de, ¿cuánto? Más de 400 páginas. Y es un libro extenso en medio de un montón de libros cortos. Y eso no es una casualidad, sino que es parte de las decisiones de mercado, y no solamente del mercado, sino que también hay libros para lectores del mundo de hoy. Hoy en día, en un mundo constantemente acelerado, cuán difícil se nos hace a las y los lectores, a las personas en general, poder dar tiempo para una obra extensa. Hoy en día se podría decir que las prácticas de lectura giran bastante en torno a la aceleración, pero también en torno a la acumulación y al deber productivo. Con esto no quiero cargarme negativamente a los libros cortos, porque hay libros cortos que son una maravilla. De hecho, a mí me encanta leer cuentos, por ejemplo. Pero bueno, sí sé que es una tendencia muy actual y que en medio de muchas obras que están muy buenas, también hay obras que dejan mucho que desear, porque encima también hay libros que pueden ser largos y ser una basofia o ser largos porque sí. En este caso, creo que la apuesta a un libro largo, más allá de si es un acto consciente o inconsciente, es un acto que tiene sentido y que la extensión es necesaria. No solamente por cómo está construida la historia, sino también porque, bueno, también creo que es un gesto bolañesco. Y con gesto bolañesco me encantaría poder hablar de Roberto Bolaño, es decir, el Chavo del Ocho, pero en realidad el universo Bolaño al que me refiero es el del escritor chileno de fines del siglo XX que marcó a la literatura contemporánea latinoamericana. Voy a tirar una frase bien pomposa de crítica literaria, y es que gracias a Bolaño existe la más recóndita memoria de los hombres. Por favor, esto, chicos. ¿Qué? Esto es muy fuerte. Re teatrera, denme una nota en alguna revista. Pero bueno, tiene una razón de ser. Es decir, el título de la novela a mí me resultó familiar en un primer momento y después me di cuenta por qué. Y es que ¡ay, por Dios, los perros! El título de la novela se encuentra en uno de los párrafos de Los Detectives Salvajes y justamente, volviendo al tema del olvido, les comento que durante un tiempo la crítica acompaña a la obra. Luego la crítica se desvanece y son los lectores quienes la acompañan. El viaje puede ser largo o corto. Luego los lectores mueren uno por uno y la obra sigue sola, aunque otra crítica y otros lectores poco a poco vayan acompasándose a su singladura. Luego la crítica muere otra vez y los lectores mueren otra vez, y sobre esa huella de huesos sigue la obra su viaje hacia la soledad. Acercarse de ella, navegar a su estela, es señal inequívoca de muerte segura, pero otra crítica y otros lectores se le acercan incansables e implacables, y el tiempo y la velocidad los devoran. Finalmente, la obra viaja irremediablemente sola en la inmensidad. Y un día la obra muere, como mueren todas las cosas, como se extinguirá el sol y la tierra, el sistema solar y la galaxia, y la más recóndita memoria de los hombres. Todo lo que empieza como comedia, acaba como tragedia. Por favor, ¡qué espectacular! Entre la crítica, entre los lectores, entre el olvido y la inmensidad, está la literatura, está el autor y está la historia de T.C. Elimane. Pero además hay guiños por todos lados. Una vez leí una entrevista que le hicieron a Bolaño donde él hablaba sobre la experiencia de sumergirse en la aventura de escribir una novela larga.
Decía que la novela larga es un territorio de riesgo y de ambición, en donde el escritor puede perderse y la misma novela lo puede comer, podía devorarlo. Pero bueno, a fin y a cabo, de todos modos, era una aventura necesaria. De nuevo, no voy en contra de quienes no hacen novelas largas. De hecho, el mismísimo fucking cabra Borges nunca escribió una novela y sin embargo es el más grande de nuestros tiempos. Pero bueno, nada, me parece que también está bueno poder pensar en esto y más para los tiempos de hoy. Pero después también Bolaño fue bastante insistente en esto, en mezclar estilos, en mezclar géneros, donde lejos de subestimar al lector, el lector es parte de esa construcción de la obra. En las novelas de Bolaño, como también en la novela de Mohamed Mugarsar, la historia no es lineal, no tiene un tiempo lineal, se utilizan distintos recursos, distintas voces eclécticas, donde el lector es como otro escritor. Tanto los lectores como los escritores son arquitectos que van acomodando o descifrando las distintas huellas y fragmentos que va encontrando en esa obra. La novela de Sarr, por lo tanto, es una gran aventura laberíntica hecha de piezas, voces, relatos, tiempos que invitan al lector a tener un lugar activo en la construcción de la historia. Y justamente como Diegan buscando a T.S. Limane, no se trata tanto de la respuesta concreta a la que pueda llegar, sino más bien de todo ese laberinto en el medio que fue experimentando para buscar al autor perdido. Podría decir muy burdamente que la cesárea tinajero de Mohamed Sarr es T.S. Limane. En 2018, Diegan Latir Faye encuentra una de las pocas copias existentes del Laberinto de lo Inhumano y queda completamente hipnotizado. Paréntesis. Que la obra de Limane se titule con el concepto de laberinto, no sé, me deja pensando en dos posibles referencias que no son contradictorias entre sí ni a palo. En primer lugar, un guiño a Borges, porque el autor de hecho lo muestra que hay una lectura de Borges y de hecho hay una presencia de la escena literaria latinoamericana y principalmente argentina. Y en segundo lugar también creo que podría llegar a estar la figura del laberinto como un guiño también a la tradición oral africana. A partir de ese hallazgo, Diegan arranca con esa búsqueda exhaustiva, empieza con recortes de diarios, con crónicas, con diarios íntimos, voces remotas, y a lo largo de las páginas vamos recorriendo esa aventura. Y en esa búsqueda no solamente aparecen géneros distintos, sino también temporalidades distintas. Una Senegal completamente atravesada por las instituciones coloniales francesas, es decir, por el imperialismo francés. También una historia de una familia atravesada por la Primera Guerra Mundial y también por el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y las vanguardias latinoamericanas. Y en el centro de todo eso, una pregunta del caso de T.S. Limane, pero que en el presente de Diegan Latir Faye, es decir, en 2018, sigue estando presente con sus continuidades y con sus rupturas, que es la condición de una identificación fronteriza entre la patria francesa y la patria de origen. Es decir, aquel mundo europeo que le abrió las puertas para su formación y también para su condición de escritor, que en el mismo tiempo y rápidamente fue el mismo que no dudó en desterrarlo porque por prejuicios. No se podía entender que un N-word narrara tan prolíficamente y que también se animara a hacer un gesto de intertextualidad. Después, aquel otro mundo, el de la ruralidad africana, que no perdonaría aquello que se narra en el laberinto de lo humano. Fe de ratas, inhumano. Entre África y Europa, Sarr también establece la posibilidad de un tercer lugar, y acá yo me pongo orgullosa,
porque piensa a Latinoamérica como ese tercer lugar y principalmente piensa a Argentina y los ámbitos de circulación y de producción intelectual de Argentina. Ahí es donde aparece Revista Sur y creo que está el guión a Borges, aparece también Ernesto Sábato, las hermanas Ocampo y también un Gombrowicz exiliado de la Europa nazi que llega a Argentina buscando eso, un tercer lugar. Creo que lo que más me movió de la más recóndita memoria de los hombres es la forma en la que Mohamed Mugarsar construye a través de las historias de T.C. Limane, Siga Di y también del mismo Diegan Latir Fay. Y es que estas distintas figuras a lo largo de distintas generaciones abordan una pregunta bastante similar y que tiene que ver con su condición de exiliados de la patria de origen. Y en ese mismo laberinto que implica ese exilio, entre comillas, entra la literatura, el arte y la narrativa. A través de la historia de esta especie de anfibios, por así decirlo, hay un fuerte interrogante sobre qué se espera que digan los artistas en general y los artistas africanos en particular. Y cómo esa expectativa que recae sobre los autores está marcada por la mirada que Occidente tenemos de África, y también por la mirada que África tiene y que fue construyendo sobre sí misma. ¿Qué hay en el medio? La literatura y la experiencia. Acá les traigo una parte. Escribiría sobre esto y nadie me entendería. Todo el mundo allí me odiaría por un motivo bien simple. No solo los había traicionado por medio de la escritura. Habría duplicado esta traición escribiendo de otro lugar. Pero bueno, me dije, bueno, entonces escribiré cómo traicionamos a nuestro país. Es decir, cómo escogimos por territorio no el país natal, sino el país fatal, la patria a la que nuestra vida profunda nos destina desde siempre, la patria interior, la de los recuerdos calurosos y la de las tinieblas heladas, la patria de los primeros sueños, la patria de los miedos y de las vergüenzas chorreantes apelmazadas en los flancos del alma, la patria de toda la perrada errante a lo largo de noches color petróleo, de calles blancas, de pueblos que hasta los fantasmas abandonarían, la patria de las visiones cristalizadas de amor e inocencia, pero también la patria de la locura risueña, de los amontonamientos de cráneos y de la lucidez despiadada que devora el hígado, la patria de toda la soledad posible y de todo el silencio disponible, la única patria que encontraba habitable. Y por habitable me refiero a imposible de perder o detestar, imposible de exponer a una nostalgia sentimental y superficial, imposible de tomar como pretexto o rehén, con vistas a colgarnos el gratificante dije del exilio en el pecho. Y en fin, la patria imposible de defender, ya que se defiende sola con sus inexpugnables contrafuertes y no exige mayor sacrificio que el de nuestra pereza y nuestras ganas de hacer el amor todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es esa patria? Tú la conoces. Evidentemente, es la patria de los libros leídos y amados, los libros leídos y despreciados, los libros que soñamos con escribir, los libros insignificantes que hemos olvidado y que ya no sabemos siquiera si llegamos a abrir alguna vez, los libros que fingimos haber leído, los libros que no leeremos nunca, pero de los que no nos separaríamos por nada en el mundo, los libros que esperan su hora en una noche paciente, antes del crepúsculo deslumbrante de las lecturas del amanecer. Sí, dije, sí, seré ciudadana de esa patria, seré leal a ese reino, el reino de la biblioteca. Tenés que cerrar estadio. Este libro me fascinó por su historia, por su narrativa y especialmente porque es un libro sobre literatura. Literatura e identificación, literatura y política, literatura y tiempo. La marca que me deja este libro es aquella de pensar la literatura como un reino de lo posible. Si ya lo leyeron, pueden comentar qué les pareció, pensamientos, partes del libro que les hayan gustado. Si no lo leyeron, lo pueden ir a leer, lo recomiendo. Está liberado en la web. Y bueno, si no sabían, la historia de T.C. Limane está basada en la historia de un caso real, el de Jambo Ulugen y su deber de violencia. Libro que tengo acá.
Bastante marcado también. Pero bueno, eso lo dejo para un próximo video. Espero que les haya gustado mi primera reseña. Se aceptan recomendaciones. Y bueno, que tengan un muy buen fin de semana. ¡Mua! I see you falling, get down on my knees and pray. I'm waiting for the final